los aspectos del gobierno de José Luis Bustamante Rivero en el año 1945 a 1948. El gobierno de José Luis Bustamante Rivero, en mi opinión, fue casi un desastre debido a los acontecimientos dados en el periodo del gobierno, el cual fue uno de los golpes que sufrió dos golpes de Estado en un periodo de 3 años, junto con diversas crisis en ámbitos sociales, económicos, políticos. Bustamante Rivero juró la presidencia el 28 de julio de 1945, exactamente en la fecha del aniversario patrio. Frente a eso, la sociedad empezó a hacer huelgas debido al subsidio de productos de primera necesidad, el importe de alimentos, vender directamente al consumidor, los precios más bajos de los normales. Eso produjo solo especulaciones y la inevitable corrupción en ese tiempo, lo cual significó un peligro del crecimiento del gasto público. Sin ampliarse también a la recaudación tributaria y otras medidas aplicadas por Bustamante como el control de cambios y los controles de precios. No variaron a la situación. Bueno, José Luis Bustamante Rivero ganó las elecciones generales del Perú en 1945, encabezando la FDN, el Frente Democrático Nacional, con el principal miembro del partido aprista liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Y cuando Bustamante asumió la presidencia, su gobierno ya atravesaba una seria crisis política y económica social, la cual culminó el 29 de octubre del año 48, en la cual se implementó un Plan Nacional de Vivienda con el fin de construir unidades habitacionales. Así se creó la Importación Nacional de la Vivienda, la CNV, la cual construyó unidad vecinal no cerca del Callao, todo para albergar a 500 familias, intentando resolver las crisis sociales en ese entonces y también en la crisis política y económica. Para la explotación En 1948 se creó la empresa petrolera fiscal como parte del Ministerio de Fomento de Obras Públicas para la explotación de yacimientos petrolíferos estatales al norte del país. Y el gobierno lo llamó el Contrato de Sechura, el cual autorizaba a la empresa estadounidense internacional, la Petroleum Company, la IPC, explorar y eventualmente explotar yacimientos petrolíferos en el desierto de Sechura, en el norte del país. Bueno, esto produjo, como se vio, un intenso debate nacional y provocó una crisis parlamentaria, a la postre demostraría en que Sechura no había yacimientos petrolíferos. En la imagen de acá se puede observar cómo Bustamante y también parte del Ministerio de Fomento y Obras Públicas hacen el contrato de Sechura con la empresa internacional Petroleum Company para la explotación de yacimientos petrolíferos. En el aspecto político no tardó en ocurrir la ruptura del Frente Democrático Nacional, pues su principal integrante del Partido Aprista de la Torre quiso convertir al presidente Bustamante en un simple instrumento, es decir, que lo quería usar como una marioneta solo para construir sus intereses sociales en su movimiento, y lo cual provocó una ruptura total entre ambos. El Partido Aprista solo tenía una sólida posición en el Congreso, en los sindicatos y en las universidades y en los municipios de todo el país, los cuales sus miembros quisieron presionar a las leyes demagógicas y pusieron puestos claves en la administración pública de los partidarios para buscar su interés personal y promover los movimientos cívicos independientes apristas. En septiembre de 1945, el APRA planteó la implantación del entonces titular de Agricultura, el ingeniero Enrique Pazón Quiche, quien en medio del debate supo apreciar el precio de los payares en Ica, lo cual renunció al cargo. Es decir, que ya estaban en solución del problema, de la crisis social y económica debido a la inflación. Acá vamos con el aspecto económico, en el cual dice: en el aspecto económico se produjeron varias dificultades. La inflación crecía, los salarios perdían su poder adquisitivo, continuó la escasez de productos de primera necesidad, que solo pudieron obtenerse en los estanquillos, es decir, en puestos que presentaba el carnet militante aprista.
Bueno, por su parte, los exportadores, el famoso clan exportador de oro, algodón, arroz y azúcar, una empresa que exporta directamente a otros compradores internacionales, reclamaron la eliminación total del control de cambios y la restricción de las importaciones, lo que afectaba directamente a los bolsillos de los exportadores, los cuales frustrados tramaron el golpe de estado con los militares. Aquí se hace una pausa para indicar que en ese entonces hubo distintos golpes al estado debido a que intentar bajar a los partidarios apristas y que no sigan tratando de tener como marioneta a Bustamante. En ese entonces los partidarios apristas solo estaban aumentando más la crisis económica, ya que solo debido a sus puestos en diferentes áreas buscaban llenarse bien los bolsillos y seguir dando partidos civiles. Todo eso generó bastante caos en las ciudades, hubo más huelgas. Acá en la imagen también se puede observar a Bustamante dando conferencias acerca sobre lo dado por los partidos apristas, que ahí en el momento que él se rehúsa a no ser una marioneta de ellos. Por su parte también está que las exportaciones, la APRA también quiso dar un golpe de estado, también parte de los apristas, y los apristas también dieron un golpe de estado contra la APRA y el clan exportador, debido a que en ambos golpes podían bajar el partidario aprista, bajar sus controles en los cambios en la restricción de importaciones y ya no seguir llenándose los bolsillos, ya no seguir aprovechándose del gobierno de Bustamante. Ya casi a fines de demostrar que Bustamante en su gobierno prácticamente fue casi un desastre, por así decirlo, porque estaban muy al borde de las crisis económicas, sociales, educacionales, públicas, sociales, políticas, y debido a los golpes de estado y el derrocamiento que se le dio casi a Bustamante debido a los golpes, se dieron en ese entonces las obras que dio Bustamante, que hizo para enfrentar la crisis económica. El gobierno le dio una serie de medidas, que cual es el estímulo del desarrollo de las industrias a base de yute y el rayón, en el cual también declaró el libre comercio de oro en la República Peruana. En la política agropecuaria, prácticamente para la crisis social en la producción de alimentos también, así como para regular la distribución, el gobierno creó distintos organismos especiales. Se creó tipo una DEA, la Dirección de Experimentación Agrícola, como un organismo independiente. También se realizaron experimentos para la producción de nuevas variedades de algodón, maíz, trigo y papa para aumentar la producción en esta, para que ya no haya escasez de alimentos y productos de primera necesidad, que en ese entonces eran dados en pocas cantidades por el partido aprista. También para solucionar la crisis social, también se dio una política educacional prácticamente a todo el Perú, o en partes de se declaró la gratuidad de la enseñanza a todos sus niveles. Se promulgó el nuevo estatuto universitario. Se elaboró un nuevo plan de estudios para educación secundaria que implementó los sistemas de estudio dirigido y plan de colegio. Prácticamente se implementó la secundaria para que no solo haya un plan de primaria. Un momento nada más aumentaron los niveles de estudios universitarios en el país. Y ya para terminar con la crisis social, porque la crisis social siguió haciendo huelgas incluso después de los golpes de estado, quejándose por que estaba mal el haber votado a los apristas, otros por el derrocamiento de Bustamante, otros quejándose sobre el clan exportador. Se organizaron los servicios administrativos del Ministerio de Salud Pública en asistencia social. Se hicieron trabajos para mejorar
la salud, trabajo, es decir, que crearon hospitales, empresas para generar trabajo y aumentar la economía del país. Se continuó con la política del Seguro Social Obrero en el establecimiento de centros asistenciales. Se inauguraron hospitales en Cañete y Chincha. También se construyó el hospital acá en Lima, Bravo Chico, para los enfermos de tuberculosis en ese entonces. Y por último, para terminar, en conclusión, el gobierno de José Luis Bustamante I fue casi un desastre debido a los acontecimientos en su periodo, el cual hubo 2 golpes de Estado. Acá hago un recalque de todo. En el periodo de 3 años hubo 2 golpes de Estado, apristas y el clan exportador junto con la APRA para votar a los apristas y también votar a Bustamante Rivero porque estaba generando también un caos junto con los apristas, lo cual ya venía intentando arreglar distintas crisis que se le dejó en su gobierno, y crisis sociales, económicas y políticas. Sociales debido a la inflación, la falta de recursos de primera necesidad, económico por prácticamente el cierre de las importaciones agroperuanas, y la escasez de alimentos. El político, obviamente, por los partidos apristas, las decisiones que toman, prácticamente el adueñamiento de distintas universidades, puestos en el gobierno, todo para llenarse sus necesidades, que además partidos civiles, etc. Esa ha sido mi exposición acerca sobre el gobierno de José Luis Bustamante Rivero. Muchas gracias.